Uno a Uno con Ramiro Avendaño. Bienvenidos a Uno a Uno. Yo soy Ramiro Avendaño. Hoy tengo el placer de presentar a una de las personas que más ganas he tenido de entrevistar en el último año, y es Joan Avellaneda, el director general de Canal 1, director del nuevo proyecto noticioso Noticentro 1, con el que seguimos creciendo. Joan, bienvenidísimo a tu casa, Uno a Uno, estar en la silla del entrevistado. Ramiro, muchas gracias. Muy emocionado y muy nervioso porque estaba pensando a la hora con los muchachos detrás de cámaras, que es la primera vez que me siento en este lado. A mí nunca me han hecho preguntas en televisión, entonces estoy como medio nervioso, pero muchas gracias, muy agradecido. Bueno, contigo. las de aquí son fáciles, ¿sí? Eso espero. Joan, como tú sabes muy bien, que es parte integral de todo lo que se está haciendo en el canal y ha sido parte integral de todo lo que se ha hecho en el canal. O sea, tú tienes una historia de 22 años en esta pantalla que la gente no conoce. Y este programa trata de conocer a las personas detrás de los personajes. Y en ese camino, por supuesto, el rol nos define y de eso vamos a hablar un poco. Pero le decía yo a la audiencia, ahora estás hace unas semanas dirigiendo el futuro de Canal 1, de todo nuestro proyecto de entretenimiento informativo, un canal independiente, un canal único, un canal con unas características muy particulares. Pero los últimos 22 años, de cierta manera, lo has estado haciendo desde unos roles, algunas veces frente a las pantallas, otro construyendo a la sombra, pero arranquemos, llévame allá a Joan Avellaneda de niño. ¿Cómo era tu vida de niño? ¿A qué te gustaba? Pues, a ver, yo soy una persona muy privilegiada, muy bendecida. Yo crecí en una familia hermosa. Mi papá y mi mamá son unos seres humanos espectaculares. Mi papá, periodista, metido en la política, un tipo muy intelectual, muy proactivo. Digamos que, además, mi héroe, mi mejor amigo, me inculcó mucho el compromiso, el servir, pero además el ser profesional, el ser comprometido y el hacer algo con una justificación real. Es decir, tú estás haciendo esto ¿para qué? Tú tienes que ser una persona de bien para la sociedad, desde donde estés, desde lo que hagas. Todo es igual, pero nada vale si no tiene un resultado efectivo en la sociedad. Eso es una cosa que mi padre me inculcó. Lamentablemente falleció hace un año, pero eso fue lo que nos dejó. Mi madre, por el otro lado, es una fuente de amor maravillosa, es la que me inculcó ese espíritu de servir siempre, de servir con amor, de pensar con amor, de siempre buscar el lado bueno de las personas y siempre estar ahí para ellas. Muchas veces a nosotros se nos pasa por la vida las personas que nos tocan y uno cree que la solución está en cosas complicadas como en darles dinero o conseguirles empleo o resolverles la vida estudiantil. Y puede ser algo tan sencillo como escucharlo un minuto, como una sonrisa, como demostrar que te importa. Y ellos dos me criaron con un pilar fundamental y es el respeto. El respeto para mí es el principio fundamental de todas las relaciones. Tú puedes ser divertido, aburrido, tenso, ligero, profundo, pero si no eres respetuoso no vas a conectar con nadie, porque parte de la dignidad humana, parte del principio de como yo te respeto, te acepto y tú me aceptas como soy. Y eso en el mundo periodístico increíblemente importante para poder conectar con la gente y poder informar de forma correcta, tanto que te entiendan las audiencias como que las fuentes se abran a contarte. Correcto. Lo que conocen sus historias. De hecho, hay un considerado padre del periodismo que es Kapuscinski, que dice que el periodismo no es para las buenas personas, pues buenas personas no pueden ser periodistas. Y creo que este oficio tiene esa parte hermosa que es la parte humana, la parte de que el periodismo es para las buenas personas. Sí. Claro, porque yo he escuchado esa frase enunciada diferente, que es para ser buen periodista primero hay que ser buena persona. Correcto. Sí. El principio es así, sí. pero yo lo percibo de esa manera. El periodismo es para las buenas personas, porque este oficio lo que tiene de hermoso es que tiene la labor fundamental de ser el curador de la información de la humanidad. Nosotros somos los vocales de la humanidad, somos los nuevos juglares de esa humanidad, somos los que llevamos la información del lado A hacia el lado B de la humanidad y tenemos la grandísima responsabilidad de hacerle la curaduría. Y esa responsabilidad tiene que partir
del principio de un buen ser, porque si no puedes contaminar esa información. Es una profesión increíblemente difícil que requiere inmensa vocación porque la mayoría de las recompensas son recompensas emocionales, ¿no? La gran mayoría de las recompensas son recompensas emocionales. Yo alguna vez en una discusión, yo en este oficio del periodismo, también bendecido, he tenido dos grandes maestros, uno el maestro Yamid Amar y el otro Mauricio Vargas, un periodista fenomenal, intelectual, formadísimo. Son dos vertientes muy particulares del periodismo y Mauricio de manera un poco burlona decía que el periodismo no es para hacerse rico, sino para pasarla rico. Y Yamid, mi otro gran maestro y muy buen amigo, siempre vio esto como una profesión hermosa y siempre decía, mano, para hacer dinero están otras cosas. Y es verdad, este es un oficio que siempre tiene sus recompensas en lo emocional, en el corazón. Bien, Joan, entonces, tus padres te educan para conectarte con la gente, para cuestionarte, para actuar con amor, con responsabilidad, Sí. pero también, digamos, con el resultado en mente, ¿no? Que no se te quede nada más en el planteamiento, sino el resultado en mente. Sí. Y tú primero sigues el camino de administración de empresas. Yo empecé estudiando administración de empresas. Digamos que mi papá es periodista, pero él nunca me guió ni me inculcó ni me metió por ahí, siempre me respetó mucho. El único aspecto que tuvimos un poco de discusión en mi vida, en mi adolescencia rebelde que todos tuvimos, que me queda todavía, es que yo soy amante del rock y toco guitarra, y entonces tenía una banda y el hombre decía, no, yo aquí tipleros no tengo, hermano, esto es por otro lado. Entonces empecé a estudiar administración de empresas un poco enfocado en eso, pensando en el resultado, en el impacto. Y la vida y Dios me pusieron en este oficio un día por casualidad del destino, además absoluta, una diosidencia, como llamo yo, y me encontré con esto, me enamoré profundamente de este oficio, y ya después sentí, digamos, la obligación de entrar y profesionalizarme en él, porque le debía eso. Pero la verdad es que este oficio lo amo y me ha dado prácticamente todo lo que tengo. Joan, entonces, cuéntanos un poquito la circunstancia en la que te metes en el mundo del periodismo y cómo empieza a cambiar tu vida alrededor de este oficio. Es una historia muy particular porque yo terminé en esto. Una de las cosas que mi padre además siempre me inculcó son los idiomas. Para él, pues él estudió en Europa, se crió profesionalmente en Europa, en España. Y para él los idiomas eran una parte esencial. Él siempre decía que el futuro de quien quisiera dependía del inglés, pero no solo el inglés, sino de cualquier idioma. Entonces, al final él me decía, hermano, pase lo que pase con su vida, algún día usted de pronto va a sobrevivir haciendo traducciones. Tiene eso. Entonces yo estudié en el liceo francés toda la primaria, por eso hablo francés. Después terminé estudiando en el Gimnasio de los Andes, aprendí inglés y estando en la universidad en un espacio como en un tiempo muerto, apareció una llamada un día de un amigo común y me dijeron, hermano, es que están buscando una emisora, un tipo para hacer una traducción. Entonces yo me acordé de usted, anote este número y llame. Ese número resultó ser el número, curiosamente, del noticiero CMI. En esa época, Néstor Morales, el director de Blue Radio, era presentador y subdirector de CMI y tenía un programa en radio por las mañanas en una emisora de William Vinasco, que él hacía un programa de noticias con Jaime Garzón, con Jimena Ulestia, con Iñaki Berrueta, con William Vinasco. Se llamaba el noticiero Contacto y esto era en el año 94. Hacía la competencia del entonces Viva FM, que la hacía un señor que probablemente conozcas, que se llama Julio Sánchez Cristo, con un señor que se llama Alberto Casas. Y digamos que en ese segmento la competencia era el que tuviera el mejor personaje internacional para entrevistar. El traductor de ellos se les había ido y tenían un personaje y necesitaban un traductor. Yo pensaba que era para hacer una traducción de una cosa, un texto o algo así. Me citaron a la emisora, llegué allá. Me dijeron, listo, lo espero el lunes a las 4 de la mañana. Y yo dije, pero qué horario tan particular para hacer una traducción. Pero bueno, yo llegué corbatadito y tal, 4 de la mañana. Me tomó de la mano una niña y me dijo, ¿usted es el traductor? Y yo, sí. Sígame, por favor. ¡Pum! Y me entraron una cosa y era una cabina de radio y yo empiezo a ver todas estas caras. Y yo dije, miércoles, ¿en qué me metí? Y
ahí ocurrieron dos cosas maravillosas, buenas y malas. Si tú me preguntas cuál ha sido la peor entrevista mía en mi historia, en mi carrera profesional, te puedo decir la hora, la fecha y el personaje. Y es el mismo lugar donde nació el Joan periodista, donde me enamoré de este oficio y donde terminé entregado con alma, vida y corazón a este ejercicio. Y es ahí, en esa entrevista, era para entrevistar al campeón mundial de ajedrez. Entonces yo entré y Néstor Morales... Campeón mundial de ajedrez. de ¿Algún ruso? ¿Alguna? Era un ruso, sí, correcto. Ajá. Y entonces son las 6:15 de la mañana, Néstor Morales, damos la bienvenida al campeón mundial de ajedrez que ha venido. En esa época había una feria en Colombia que se llamaba Expo Sport, que era la feria de los deportes. Y era el gran invitado de la Expo Sport. ¿El tipo en cabina? Por teléfono. Por teléfono. Joan, saludemos al campeón. Y yo jamás me había sentado en una cabina de radio, puse unos audífonos, el micrófono, el señor me miraba, todos me miraban. Yo lo saludé como, hello, sir, how are you, y tal. Bueno, esto fue 25 minutos de tormento absoluto, porque además pues un poco era como que yo preguntara lo que yo considerara y como que le pregunta a uno al campeón mundial de ajedrez. Entonces pues fue un gran reto, me fue muy mal en esa entrevista, pero me fue muy bien porque encontré además un grupo de personas, conocí a Juan Carlos Pardo, que en ese momento era el jefe de redacción de ese grupo, que hoy en día trabaja en televisión. Y Juan Carlos me dijo, venga, yo le ayudo, y me empezó a enseñar, y yo me empecé a conectar con el tema y me enamoré. Pero me enamoré locamente, yo empecé a escribir, me conecté con el tema internacional, descubrí las agencias, entonces yo ya empecé a buscar personajes, llamaba por teléfono y... Te ganaste un Simón Bolívar por una entrevista a Fidel Castro. Nos ganamos un CPB, un premio CPB por una entrevista a Fidel Castro, una entrevista en radio a Fidel Castro. Es que eso fue lo que a mí me apasionó, encontrar la posibilidad de tener la cercanía absoluta a cualquier personaje en el planeta y poderle decir lo que tú consideras y preguntarle lo que a ti te preocupa, es lo que a mí me mantiene siempre loco y emocionado de este ejercicio. Y fue así, lo perseguí por todo el mundo y lo casé en una conferencia sobre vivienda en Chile. De la manera más particular, terminé por ayudas de un tipo de otro, me dieron el teléfono de un señor y yo llamé y era el jefe de seguridad de él. Le dije, mire, es que estamos llamando de Colombia y lo queremos saludar. En esa época estaba la época tormentosa de los soldados secuestrados y todo el tema, y era coincidía como con una fecha del Día de la Paz o algo así. Y yo le dije, queremos un mensaje de él para la paz y los secuestrados y las guerrillas y tal. Y me dijo, bueno, mira, precisamente lo tengo aquí al lado mío, pero solo puede hablar 2 minutos. Y me lo pasó. Y yo lo ponchamos. Cuando entré a la cabina, yo entré corriendo, interrumpimos el boletín, entré corriendo, me senté. Y todos me miraron como, ¿qué pasó? Y yo le dije a Néstor, está bien. Y Néstor como que se puso, mucha atención, a esta hora tenemos, tal. Hicimos la presentación. Bueno, esos 2 minutos se convirtieron en una entrevista de 1 hora y 20 minutos. Nos contó absolutamente toda la historia personal, política, su visión sobre América Latina, el choque con el imperio, habló de Colombia, de las guerrillas, de la paz. Fue una entrevista muy, muy interesante. O sea, y tuviste los micrófonos y con esa audacia la oportunidad de entrevistar varios de los personajes más importantes de los últimos años del siglo XX, Gorbachev, por ejemplo. Entrevistamos al presidente Gorbachev. Esto ya fue con Yamid, cuando Yamid comenzó Radionet, que era una emisora 24 horas. Y además me gané una apuesta, yo le gané una apuesta a Yamid porque le dije, le tengo una sorpresa. Me dijo, ¿quién? Mijail Gorbachev. No habla con nadie. Yo ya lo he buscado por todo lado, no habla con nadie. Le dije, conseguimos un traductor de la embajada rusa y el traductor llegó y Yamid lo miraba como, ¿será que sí? Le dije, mañana a las 9:15 de la mañana, no sabes. Llamamos Mijail Gorbachev. También una entrevista espectacular de 1 hora. En esa cabina, además, que era una cabina de lujo, estaba Yamid y estaba Mauricio Vargas, eran los entrevistadores, una entrevista de un nivel altísimo, maravillosa entrevista. Y por ahí pasamos el Rey Hussein, no sé, gente de la actuación todas. Yo un día, Tom Cruise acababa de salvar a un grupo de personas en Italia que se estaban ahogando en un barco y él estaba en su yate, se lanzó, siendo Tom Cruise, ¿no? Se lanzó, rescató a las 4 personas, los reanimó de todo el tema. Y el tipo estaba llegando, la noticia salió en un cable de la agencia AF, me acuerdo mucho, y decía el nombre del hotel donde había dejado a las personas. La atención como periodista de, uy, aquí está mi pista. En esa época no había Google ni nada de ese tipo de cosas. Yo me metí al directorio, no encontré, y llamé al entonces Telecom, a la operadora internacional, y dije, señorita, necesito el teléfono del hotel Piazza Trattoria, no sé qué cosa. Finalmente lo conecto, y yo llamé.
Y yo dije, bueno, y uno que llama y dice, vea, hagamos favor y páseme a Tom. Entonces yo con mi, gracias a Dios, fluido inglés, me hice pasar, esto no está bien, pero bueno, me hice pasar por un preocupado agente de Tom Cruise. Me hice pasar por su agente y me acabo de enterar que mi artista está allá y está en peligro, necesito confirmar con él, nadie me lo pasa, ayúdeme. La persona del teléfono dijo, no, pues esto es muy urgente, y me pasó la llamada y el señor me contestó. Y yo, Tom, para felicitarlo, usted es un ejemplo, un orgullo para todo el mundo, lo queremos saludar de América Latina, Y el tipo dijo, bueno, perfecto, y también en una entrevista maravillosa. No, pero esto es increíblemente, esto es fascinante, las historias del periodismo y todo lo que has vivido. Continuamos en Uno a Uno luego de un corte comerciales con Joan Avellaneda, director general de Canal 1. Joan, nos estás contando, y creo que esto va para escribir un libro y hacer una serie completa de lo que puede ser la vida de 20 y tantos años de periodismo. Grandes maestros, grandes compañeros, los grandes del periodismo hoy en día. Haber tenido innumerables entrevistas buenas, malas, fracasos, miedos, anhelos, un país tan convulso como este, en el que pues dependemos mucho del periodismo. Y voy a entrar un poquito a hablar de eso, no sin antes además contarle a la audiencia que por inédito y por extraño que parezca, el video con mayores visualizaciones y monetización en la historia del Canal 1 es un video que hiciste tú de una duración y de un tema que no tenía ningún potencial de que eso sucediera. Cuéntanos de esa historia, por favor. Un video absolutamente para CMI, por supuesto, para Noticentro CMI. Sí, absolutamente incompatible en donde terminó triunfando. Acababa de explotar la guerra Rusia-Ucrania. Era el primer día o el segundo día. El primer día. Y yo en CMI era el director del noticiero del mediodía. Estábamos en la emisión al aire y varias personas durante la tarde y la noche anterior, entre esas mi consultora principal y mi consultor principal, que eran mi padre y mi madre, siempre tenían esas preguntas que yo como periodista el otro día buscaba resolver, porque así funciona esto. Entonces me dijeron, oiga, pero ¿por qué Rusia se quiere meter en Ucrania? Es que les va a quitar el petróleo, van a quitar el petróleo. Y yo les decía, no, es que no es un tema de petróleo, es un tema de geopolítica. Es que Ucrania es la despensa de Europa, son los alimentos, además es el acceso por el mar Mediterráneo, por la península de Crimea. Y les eché una historia que yo más o menos entendía. Y mi papá dijo, bueno, y es que nadie ha contado eso, ¿usted por qué no cuenta eso? Entonces yo, bueno, interesante, pero ¿cómo grafico? Entonces me enredé como en el cómo hacerlo. Pero, de nuevo, una diosidencia ocurrió que ese día, por un tema técnico, estábamos al aire, ese noticiero duraba 2 horas, estábamos al aire y se nos cayeron todas las señales de los corresponsales. Toda la gente que teníamos afuera trabajando en vivo, porque era un noticiero en vivo, en directo, al mediodía, era muy en desarrollo, se nos cayeron las señales y me llamaron del máster y me dijeron, se nos cayeron las señales, no tengo con qué ir. Entonces yo le dije a la productora, Marilu, le dije, Mari, manda comerciales. Bajé corriendo a graficación, le dije, hermano, ponme este mapa y este mapa y este mapa. Y me paré ahí en el set y le dije a Luisa, nuestra presentadora, le dije, Lulú, voy a hablar de la guerra con Ucrania y Rusia, pregúntame lo que a ti se te ocurre que quieras saber. Y hablamos 5 minuticos mientras recuperamos. Bueno, estos 5 minutos fueron 28 o 29 minutos, si mal no recuerdo. Yo explicando pues el mapa y por qué y demás, y cuál era el origen y de dónde venía. Y digamos que para mí en ese momento la intención era salvar el momento del noticiero. A capela. A capela, tal cual, muy en caliente. Quizá uno de estos temas, lo más importante para mí de esta anécdota, es sobre todo cómo esto refleja que la buena información entregada con calidad, que interese a las audiencias, rompe todos los paradigmas de cómo tiene que ser el formato, del tamaño, de cuánto se tiene que mover, de la duración, etc. Y, Joan, el periodismo es una de esas actividades, digamos, que va pasando por evolución y cosas de esas. Hablaste de nuevo, o hablaste de grandes figuras del periodismo colombiano que han hecho que el periodismo colombiano sea admirado. Y hemos tenido en Uno a Uno gente muy importantes de gente del periodismo. Y mezclo esto ahora con nuestra apuesta, Noticentro 1. ¿Esto qué es? ¿Para qué es? ¿Cuál es el compromiso que está haciendo el director, el alma y la vida de este proyecto por el país? Ahí voy con el tema del alcance. Noticentro 1 es un ejercicio, es una empresa hermosa inspirada en periodismo puro,
basada en lo que yo creo que necesitamos mucho y es información equilibrada. Porque hoy con las redes sociales, con los algoritmos, el algoritmo te retroalimenta lo que tú consumes y entonces él termina definiendo qué vas a consumir tú, qué es lo que solo a ti te gusta. Entonces a veces no está tan bueno que te digan solo lo que tú quieres oír, sino a veces es bueno que te digan lo que de verdad está pasando. Y para eso, y también buscando un poco seguir un legado de mis maestros del periodismo, es mantener ese equilibrio. Las dos caras de las monedas son fundamentales. Entonces, Noticentro 1 es esa apuesta de llevarle a la audiencia, dándole el respeto intelectual que la audiencia se merece, porque lo que tú dices es verdad, se parte un poco del principio, de nuevo, a partir de los algoritmos, y que la audiencia pues solo necesita todo desglosadito, necesita la papilla para que no se atore, ¿verdad? Y como ya recibe esa papilla y le gustó ese sabor, pues vamos a darle solo ese sabor y esa papilla, y la audiencia sabe masticar, y la audiencia sabe digerir, y la audiencia tiene opinión. Entonces la responsabilidad real es entregar verdaderos elementos de juicio para decirle, mire, lo que pasó es esto. Esto cuenta el protagonista y esto cuenta el coprotagonista o el antagonista. Ahí están los elementos de la información. Decida usted con qué se queda y saque su conclusión. Y a partir de ahí tenga opinión sobre ese tema. Pasado, digamos, todo el ruido inmenso del internet y las redes sociales, parece que la curaduría vuelve a tomar un rol muy importante, que la chiva pierde todo el valor que alguna vez tuvo y que lo que es capaz de hacer la televisión sosegada, en crecimiento, la televisión abierta y las noticias bien presentadas es ayudarle a la gente a construir criterio, traducirle, ayudarle a como bien lo decías tú, respetando su inteligencia, a entregarle la información que le permita construir su propio criterio y decidir u opinar. Correcto. Además porque la verdad estamos en un tiempo muy convulso en el que los discursos populistas, cualquier facción, cualquier orilla, tienden primero a desvirtuar al periodismo. Tú has notado que tanto el trumpismo como la izquierda radical latinoamericana lo primero que dice es que fake news y los medios comprados y nos desvirtúa un poco de eso para montar su propia narrativa, que al final es campañas construidas en su canal de WhatsApp, en su canal de X, en su canal de X o Y red social, y sus seguidores terminan repitiendo esa dinámica. Es correcto, ahí toma mucho valor y ahí es donde toma una fuerza muy importante la curaduría de la información sosegada, bien curada, bien entregada. Yo no puedo terminar esta entrevista sin que nos cuentes rápidamente este proyecto. ¿Cómo se hizo realidad? ¿Con quién lo estás haciendo? ¿Quién es el equipo que está aquí detrás de estas cámaras? Los reporteros que esta aventura periodística, llamémoslo así, moderna, pero sin pertenecer a grandes grupos económicos ni a partidos. ¿Cómo la estás haciendo suceder? Sí, bueno, todo comenzó pues por ti. Primer culpable del asunto eres tú. Y un poco otra diosidencia que nos encontró en un espacio en el que yo hace rato tenía una idea que es digamos el pilar fundamental de este proyecto, es entregar un modelo de información que llamamos SASI o CISA, como dices tú, que está basado en el servicio a la comunidad, en el servicio a la gente, en estar más cerca de la gente, no ser ese periodista grande, lejano, que sí dice cosas muy inteligentes, que yo lo conozco en la pantalla, pero que al final si me lo encuentro en la calle no me dice nada a mí. Ese servicio creo que es fundamental para este trabajo, para este ejercicio. El segundo es la agenda, que hay que estar muy pendiente de lo que ocurre en el país y hacerle seguimiento y entregárselo con una curaduría válida, buscando no solo al protagonista, sino de nuevo al coprotagonista y al antagonista. Y el tercero es un poco también enfocar, y ahí voy un poco en contra de uno de los paradigmas del periodismo, y es good news, no news, que es una frase de hace mucho tiempo. Yo creo que good news sí son news, y por eso el SASI viene con citicias. Y partió de ese principio, y hoy terminamos conectados con unos compañeros que traemos, dándole un poco también continuidad a ese legado de CMI, y entonces vino Stig Luengas, que es un periodista fenomenal, entregado, comprometido, que escarba, que busca, que se mueve, que es muy inquieto, y también buscamos darle, digamos, un elemento fundamental de esto, pues es el entretenimiento. El entretenimiento es uno de los elementos más valiosos y más pesados en la información.
que también requiere una curaduría, que también requiere un tratamiento de respeto hacia la intelectualidad del televidente y de las audiencias, que es Alex Aldana. Y digamos que ahí se armó como ese trío de cabezas en el que empezamos a construir este ejercicio. Y lo que quisimos fue traer al final, recuperar ese espíritu del Canal 1, que es un canal de noticias, y decirle a la gente, oiga, vuelven las noticias al Canal 1, pero vamos a traérselas en un formato más dinámico, más activo, y por eso hoy hacemos 9 emisiones al día. Son boletines muy rápidos de lo que está pasando, de lo que pasó, que vienen alimentados y construidos como con un concepto de mini noticiero. No es como un boletín de, oiga, está pasando eso, pero después le cuento, sino mire lo que ha pasado, construido con ese concepto de noticiero, de la noticia más importante, la noticia en desarrollo, la noticia en entretenimiento, la noticia deportiva de ese momento, en diferentes momentos del día, diferentes audiencias del día, mañana, mediodía, tarde. Y ya sí un proceso un poco más concreto, más desarrollado, más analizado, que eso es el noticiero en la noche, de 1 hora, con una entrevista en la que uno trae el personaje del día, que está conectado con el hecho del día, o con el hecho de la semana, o con el hecho que marca la agenda a futuro, político, económico, deportivo, religioso. Ese tipo de cosas me parece que la voz validadora es muy importante. Después de que uno cuenta toda la historia de lo que pasó en el día y quién dijo y quién no dijo, traer esa voz validadora me parece que es un elemento importante. Pues Joan, de verdad muchas gracias por el país, por las audiencias, por la democracia de cuya responsabilidad es guardián el periodismo, por lanzar este nuevo proyecto. Gracias a la gente con la que te formaste, gracias a CMI, gracias a Noticias 1, a Red Más, los noticieros que han estado en la casa de Canal 1, digamos la casa más premiada periodísticamente, y por tomar esas banderas, ese reto tan grande en medio de una crisis de medios tan complicada. Claro que sí, y de hecho, aparte gracias a ti, y me falta mencionar un elemento fundamental en mi vida, que se llama Mateo Avellaneda. Es mi hijo. Y yo en este ejercicio, ahora todos los días, cuando pienso en mi madre y mi padre, en el qué va a pasar y cuál es el final, es ese. Yo, ¿qué país quiero que le quede a Mateo, a nuestros hijos? Y desde acá, en esta trinchera, tomamos esas banderas y decimos, no, vamos a defender este país y vamos a entregar un país digno de ellos. Gracias por liderar con amor y con propósito. Este es un canal que tiene un profundo sentido de propósito, profundo sentido de defender la dignidad de la gente, las libertades. Yo, como presidente del canal, me siento increíblemente orgulloso de lo que hemos lanzado con Noticentro 1, de Joan, del equipo, los que están aquí detrás de nosotros. Sebastián en este instante detrás de la cámara, los otros se quedan sin crédito por hoy, pero a todos los van a ver, hoy los estarán viendo en la pantalla. En el Canal 1, en Noticentro 1, en 1 a 1, seguimos adelante, seguimos con fuerza, libres como tú. 1 a 1 con Ramiro Avendaño.